Santiago capítulo 4, verso 6. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nombre el cual es Jesucristo. Dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la versión del lenguaje sencillo, este verso 6 lo dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Este fragmento bíblico nos muestra la gran diferencia de los resultados que pueden haber para los humildes y para los soberbios. Dios inspiró este verso para que nosotros tengamos claro que Dios se opone a los proyectos. Oiga eso, se opone a los anhelos de todos aquellos que son soberbios. Qué tremendo es que Dios sea opositor de aquellos hermanos que tienen cosas que emprender, pero que Dios está oponiéndose a esos proyectos. Yo he venido diciendo que si el diablo, que Dios lo reprenda, que si el diablo levanta la mano contra nosotros, Dios se la baja. Pero si Dios levanta la mano, ¿quién se la bajará? Y cuando yo veo en este verso que Él resiste a los soberbios y que Él da gracia a los humildes, Dios me deja ver que es una bendición, amados, ser humilde. Pero es un gran problema tener soberbia. Y le voy a decir de que la soberbia no solamente está en los ricos, está en los pobres también. Yo he visto pobres que no tienen ni para vestirse, hermano, y resulta que son más soberbios que muchos ricos, porque hay ricos que son ricos porque por su humildad Dios los bendijo y les abrió puertas, porque está escrito que Dios da riqueza, honra y vida por la humildad y el temor a Jehová. Entonces hay ricos que son ricos porque Dios los ha bendecido por ser humildes. Pero hay pobres que permanecen pobres por ser soberbios. Claro, también hay ricos que son soberbios, pero que su riqueza no les durará mucho, porque Dios los despoja. Y eso quiero que hoy podamos entenderlo y verlo en la Escritura, porque es delicada la soberbia, hermano, porque es una contaminación terrible. Es mejor estar del lado de Dios con los humildes que con los soberbios ser como un enemigo para Dios. Fíjense de que si los brujos y todo aquel que practica la maldad supiera lo que quiere decir la Biblia cuando se declara horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si lo supieran, no seguirían. Pero ellos no lo saben, están como hechizados por las mismas tinieblas. La Biblia lo menciona en cierta forma. ¿Quién os fascinó? Usted y yo tenemos que entender que cuando un soberbio se levanta, Dios lo sienta. Y si no aprende, lo acuesta. Y si no aprende, lo corta. Porque Dios resiste, se opone a los soberbios. Ahora, ¿quiere usted la fórmula para figurar como un enemigo de Dios? Porque los soberbios se convierten en enemigos de Dios. Dios se opone a ellos, Dios les resiste. Y si usted quiere figurar como un enemigo de Dios, dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vea que dice contra Dios. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo es que se puede ser enemigo de Dios solo por el hecho de querer ser amigo de los del mundo, practicando lo que ellos practican. No quiere decir
que no les vamos a bendecir con el mensaje del Evangelio. No quiere decir que no les vamos a llevar un mensaje de esperanza, sino que cuando empezamos a hermanarnos con el mundo, y dice la Escritura que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces yo veo que hay diferentes caminos para convertirse en un enemigo de Dios. Hay diferentes formas para que Dios se levante como un opositor de los anhelos, como un opositor de los proyectos, como un opositor de todo lo que queramos emprender. Oiga esto, porque cuando alguien se vuelve amigo del mundo o se vuelve soberbio, Dios es la barrera, y esa barrera no se puede quitar orando a otro Dios, porque no hay otro Dios fuera del Todopoderoso. Y los que se llaman dioses son inventos de los demonios para llevarse adoración por medio de falsos dioses. ¿Está conmigo? Fíjense de que para ser enemigo de Dios es mejor no haber existido, porque es cosa horrenda. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él es bondadoso, pero también es severo. Pero me llamó la atención que la Biblia nos enseña que las señales y maravillas que Dios hizo en Egipto, humillando a los egipcios, fue cuando el Señor miró la soberbia que se practicaba en Egipto. Claro que escuchó el clamor de los judíos, pero algo que desagradó a Dios y por eso humilló a los egipcios. Se dice que cada una de las plagas que Dios mandó a Egipto era una humillación para cada ídolo que ellos tenían. Y su soberbia la llevó al piso. ¿Está conmigo? Fíjese de que si usted va al libro de Nehemías, capítulo 9, verso 10, porque aquí se declara cómo la soberbia jugó un papel importante para que los egipcios, el faraón, toda esa gente fuera humillada bajo la mano de Dios. Nehemías 9:10 dice: e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, es decir, contra los israelitas. Pero sigue diciendo: y te hiciste nombre grande en este día. Pero vean qué tremendo, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Los israelitas eran la mano de obra que tenían los egipcios. Los israelitas eran aquellos que hacían el trabajo que no querían hacer los egipcios. Algo parecido a los Estados Unidos, que son los inmigrantes los que van y hacen el trabajo que no quieren hacer los norteamericanos. Los inmigrantes allá en Estados Unidos hacen el trabajo que no quieren hacer los norteamericanos. Pero si los norteamericanos se vuelven soberbios contra los inmigrantes, Dios puede hacer algo para que toda esa gente salga. Oiga esto, pero Dios puede humillar en el proceso a los norteamericanos. Algo así ocurrió en el tiempo donde Israel estaba en Egipto como esclavo, que ese pueblo, que creo que eran más de 600,000 personas las que estaban trabajando para los egipcios, pero ellos obraron con soberbia contra los israelitas. Entonces aquí se declara: e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. La soberbia es una contaminación terrible que se puede comparar con el mal aliento, porque el mal aliento todo mundo lo siente, pero no lo siente el que lo tiene. La soberbia así pasa también con ella. El que la tiene no se da cuenta. La demás gente la mira. La demás gente la siente, la percibe. Pero el que la porta
cree que tiene un nivel superior, pero en realidad lo que está haciendo es mostrando su soberbia, su altivez. Y esto es delicado, esto es terrible. Aún la Biblia dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Oiga, qué delicado es esto, porque hay gente que considera éxito estar entre los soberbios. Pero en la visión de Dios, en la visión del más sabio, se declara en su palabra inspirada que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Usted ha estado cerca de gente que habla de millones, habla de grandes negocios, pero uno mira en ellos soberbia. Fíjese que hay gente que se siente exitosa por estar en medio de los soberbios, pero Dios en su palabra dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes. Porque allí, hermano, Dios puede hacer un cambio y no siempre se va a estar en una condición de bajeza, porque el humilde Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que tener ese cuidado de entender que ese éxito que se le miran a los arrogantes y a los soberbios no es de larga duración. Dios lo cambia. Mire, es impresionante darnos cuenta cuánta gente ahorita el gobierno le está decomisando casas, empresas, cuentas de banco. Y cuando yo veo en la Biblia esto, me doy cuenta de que son juicios divinos muchas veces, porque la Escritura declara que Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Es decir, de que cuando usted mira las noticias que están asegurando, le llaman ahora, cuando la policía está asegurando las casas de aquellos que son considerados narcotraficantes, de aquellos que son considerados lavadores de activos, esa gente generalmente son movidas por la soberbia en alcanzar más y más y más dinero. El combustible de ellos es la soberbia. Algunos de ellos trabajaban honestamente y Dios les concedió un cierto éxito en los negocios que emprendieron legalmente, pero en algún momento de su vida la soberbia les visitó, le abrieron la puerta, el corazón ingresó y empezaron a hacer negocios con narcotraficantes, con gente de asociaciones ilícitas, y terminaron perdiendo todo porque se ensoberbecieron. Quisieron alcanzar un nivel que Dios todavía no se los estaba dando. Qué tremendo es eso. Pero la soberbia, hermano, está llevando a mucha gente al fracaso. Usted y yo tenemos que entender que Dios nos está haciendo un llamado a ser humildes. ¿Cuántos están conmigo en el mensaje? El Señor quiere que usted y yo entendamos que la soberbia, hermano, es una contaminación terrible que nos puede llevar al fracaso. ¿Cuántas veces usted ha sentido soberbia en su corazón? Seguramente alguna vez, no me vaya a decir que no, porque el Señor nos está viendo. Y algunas veces sentimos soberbia y la demás gente nos la mira, y hay veces que la gente no la mira, pero Dios sí la mira en el corazón. La soberbia es terrible, es una contaminación que Dios aborrece, hermano. Yo quiero que usted pueda acompañarme al libro de Marcos, capítulo 7, del verso 21 al 23, porque ese pecado está en las listas bíblicas de contaminaciones terribles. Vea lo que dice en Marcos 7, 21 al 23, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si el Señor declaró que estas cosas salen del corazón del hombre, es precisamente porque en algún momento se les permitió entrar en el corazón.
Tremendo. La gente deja que la soberbia entre en su corazón. Y el ser humano tiene muchas maneras para contaminarse con cada una de estas cosas, pero voy a hacer enfoque en la soberbia. Mire de que el ser humano desde que es niño hasta la edad adulta ha recibido cantidades de contaminaciones de soberbia por medio de los malos ejemplos de sus padres, las malas amistades. Lo que me llama la atención es cómo también por medio de la televisión esa contaminación de soberbia se propaga increíblemente. Cuando el ser humano llega a la edad adulta, su corazón ha sido bombardeado desde diferentes ángulos. En la televisión, mire, una película da una formación a un ser humano. Yo recuerdo que cuando estábamos niños jugábamos de que éramos Rambo. Y el asunto es que nosotros hasta torcíamos la boca, fíjese, así como salía Rambo que torcía la boca. Y el asunto es que como que al hombre le pegó derrame y le quedó la boca torcida. Y nosotros cuando íbamos a jugar, hasta le hacíamos así a la boca. Porque Rambo sale con la boca torcida. Y el asunto es que se dice que el hombre como que tuvo un problema ahí, la boca le quedó así. Entonces, pero el niño va aprendiendo a comportarse y lo van formando. Y ellos muestran soberbia, muestran altivez. Entonces el carácter se va formando de esa manera. El ser humano tiene una serie de bombardeos desde que es niño para que la soberbia lo destruya. Y eso es terrible, pero ocurre hasta por medio de predicadores que hablan con palabras infladas. Puede haber contaminación en las gentes porque miran a un hombre hablando con palabras infladas y creen que ellos pueden hablar así también porque miraron a uno que se infló mientras predicaba. Es terrible, pero es cierto. En este tiempo ya se están amontonando los maestros que enseñan conforme a su propia concupiscencia. Y solo porque tienen título de pastor, apóstol, maestro o evangelista, la gente le recibe todo. Déjeme decirle de que hay ministros que están inflados en su corazón y hablan con soberbia. Hablan con una altivez terrible que la gente se está contaminando en las mismas iglesias. Ahora, no sucede en todos lados, pero sucede. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, aquí aparece una profecía. Y es una profecía de lo que ocurre en tiempos postreros. Y por lo que hoy se ve, podemos saber que ya estamos en tiempos postreros, es decir, tiempos finales. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y en la lista aparecen los soberbios. Vea qué tremendo. Me llama la atención que antes de dar la lista, donde aparecen los soberbios también, se menciona que vendrán tiempos peligrosos. Y es que la soberbia es como un combustible de la violencia. Los altos niveles de peligrosidad que se dan ahora se viven en muchos países por causa de la misma soberbia. Eso es tremendo, pero es cierto. Y en la lista aparece gente, hermano, tremenda, porque habla de amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y luego dice soberbios. Vea qué tremendo es la soberbia. Y es una profecía. Y usted lo puede ver ahora en la televisión, lo puede ver en las películas, lo puede ver con sus vecinos, lo puede ver en diferentes estratos sociales. La gente está soberbia.
Aún nosotros hemos sido contaminados con la soberbia en algún momento, no me vaya a decir usted que no. Hay gente que no se le puede llamar la atención en la iglesia porque explota. Hay gente que el pastor no le puede llamar la atención porque entonces entran en esa altivez donde dicen no vuelvo a la iglesia, y en el corazón de mucha gente que se va de las iglesias lo que está es un daño para el pastor. Pero déjeme decirle que hay una profecía en la Biblia que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Hay gente que dice me voy de la iglesia, como quien dice voy a debilitar la iglesia, porque hermano, créame que hay gente que lo hace por maldad. Había una hermana de que tenía algo contra mí y allá iba a sonsacar a una hermana para que se fuera de la iglesia, sabiendo ella que tenía integración acá. Entonces yo veo que hay gente que aún hace traslados ministeriales, pero porque la soberbia los mueve, no los mueve el Señor, sino de que la soberbia, hermano, ha sido el combustible por lo cual se han ido de los ministerios. Se van con esta mentalidad: ya no vuelvo a diezmar, no vuelvo a ofrendar, no vuelvo a ayudar, no vuelvo a hacerme presente, que queden unos 4 pelones para que el pastor sufra. Hermano, hay gente que no lo dice, pero déjeme decirle de que como que el enemigo, que Dios lo reprenda, está provocando pensamientos de esa naturaleza para que la gente se sienta que tuvo victoria al irse de un ministerio, pero el combustible fue la soberbia. Fíjese de que en el libro de Abdías, capítulo 1, ahí aparece algo también que usted tiene que ponerle atención. Del 1 al verso 14, Abdías 1, del 1 al verso 4, perdón. Es un libro que es pequeño, pero contiene unos grandes misterios. Dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Veas qué tremendo es que la soberbia de tu corazón te ha engañado, le dicen a esta gente. Es tan terrible que aún tiene el poder de engañar. Y aquí en esta profecía no se habla de una persona, sino de un país, un pueblo. Vea qué tremenda es la soberbia. Este verso está conectado con el que dice que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia es repugnante delante de los ojos de Dios, a tal grado que Él quita los privilegios del éxito cuando alguien se contamina con la soberbia. Que Dios nos libre. Todos queremos éxito, pero el éxito no debe de estar acompañado de la soberbia, porque si no lo que empieza es una caída en picada. Hay gente que llega a altos niveles en diferentes movimientos, cristianos, no cristianos, gente de gobierno, gente en empresas, pero cuando se llenan de soberbia, oiga esto, fracasan. Cuando se llenan de soberbia, son terribles. Le voy a contar un testimonio. Me lo contó mi papá y sé que es una buena fuente. En una de las compañías de aquí de la ciudad, había un gerente de ventas, un hombre que ganaba mucho dinero. Y lo tremendo es que en una reunión había un hermano en Cristo, que creo que Alejandro se llama ese hermano. La otra vez me lo encontré, un hombre de la edad de mi padre. Y nos conocemos, él me vio de niño. Pero me cuenta mi papá que ese varón, un hombre de Dios, en una reunión, como en la compañía, vendían cerveza. Entonces, en una reunión, aquel hombre lo quiso humillar y delante de todos
le vació una cerveza en la cabeza al hermano en Cristo. En una reunión, hermano, lo humilló. Porque el hombre era cristiano. Quizá los niveles de venta de la cerveza para él eran bajos, porque la compañía vendía diferentes productos. El asunto es que le echó una cerveza en la cabeza y todo el mundo se rió. El asunto, hermano, es que ese hombre que hizo eso se ensoberbeció a tal grado que abandonó la empresa queriendo montar una nueva empresa él también. Y una de las frases que dijo es que eso era como un tornillo que se había socado y que ya estaba bien socado, él iba a poner una nueva empresa. El mismo que había vaciado una cerveza en la cabeza de un hermano en Cristo. El asunto es que aquello que él miraba como un éxito, como iba acompañado de soberbia, fue un total fracaso. Los carros que compró para hacer una distribución, se los robaron o se los quebraron los vidrios, hicieron cosas con ellos, hermano, le destruyeron lo que él estaba invirtiendo. El mismo que había humillado a un hermano en Cristo echándole cerveza en la cabeza, seguramente hasta lloró, no me consta, pero me imagino que después de perder un patrimonio, su lágrima tiene que haberla botado, porque después de la soberbia, la Biblia dice de que entra el quebrantamiento. Lo dice la Biblia. Y el quebrantamiento muchas veces lleva lágrimas. Entonces, hay gente que alcanza el éxito ministerial, alcanza el éxito laboral, en diferentes cosas, hermano, alcanzan el éxito, pero si no son humildes, ese éxito Dios lo quita. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Por allá se volvió soberbio otro, tenía buenos títulos universitarios, tenía un currículum envidiable. Y resulta que se va peleado con el jefe y no encontraba trabajo. Y seguro él se sentía tranquilo, pero fue pasando el tiempo y nadie lo contrataba. Hubo empresas que como que lo consideraban que era demasiado para ellos y por eso no lo contrataron. Pero Dios lo humilló de tal manera que tuvo que irle a pedir perdón al que había sido jefe de él, y ahí le dieron la oportunidad de nuevo de contratarlo, lo reintegraron. La soberbia lo había apartado del éxito, pero la humildad nos hace encontrar el éxito. Mire, aun cuando usted mira humildad en alguien, usted quiere ayudarle en los proyectos que esa persona lleva. Pero si usted mira soberbia, usted más bien quiere que esos proyectos se caigan, porque usted mira la soberbia, no le quiere ver volar. Hasta uno siente deseo de ayudar al humilde en lo que emprende, pero al soberbio nadie lo quiere apoyar. Hermano, esto es tremendo. Vea que dice el Señor, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia engaña, la soberbia hace que la gente crea lo que la vanagloria le está dibujando en su mente, pero la realidad es otra. Yo los he visto, hermano. Mire, un hombre que a mí me invitaba a la iglesia, un muchacho era para aquel momento, yo estaba más joven que él, tenía mis 14, 15 años, y ese muchacho era un gran cristiano, pero él tenía un gran problema, la soberbia. Mire, hermano, qué tremendo es esto, que yo estoy seguro que por soberbio se apartó de Dios. Yo lo recuerdo muy bien, qué gran problema tenía con la soberbia. Un día nos peleamos, y como yo no era cristiano, hermano, espero que para el día de hoy él haya vuelto, pero aún el papá de él, en una ocasión me dice, es soberbio, me dijo. Y si usted mira, mucha gente que no encuentra trabajo, mucha gente que está mal, nadie los toma en cuenta, ninguna puerta se les abre, no tiene llaves de parte de Dios para que puertas sean abiertas. Lo que ocurre es que son tremendamente soberbios y Dios está oponiendo al éxito, a la prosperidad, al avance, porque está escrito, Dios avisó que Él da gracia al humilde, Él ayuda al humilde, pero que al soberbio Él se le opone, Él lo resiste. Fíjese que aún dijo Cristo Jesús
el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí se cuenta algo, hermano, que se dice de que un hombre subió a predicar y subió soberbio y subió con el pecho salido, no sé cómo caminaba, hermano, pero subió soberbio. Cuando está allá en la tarima a predicarle a la gente, Dios no lo respaldó y bajó humillado, con la cabeza para abajo, hermano. Se le acercó una viejita y le dijo: si usted hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Porque subió soberbio, pero lo humilló el Señor. Nadie recibió a Cristo, no le hicieron caso. Pero los que servimos a Cristo y subimos con humildad, Dios nos da gracia. La gente termina diciendo que fueron edificadas, hasta bien les cae el predicador y tal vez uno les ha pegado, hermano, una exhortada tremenda, pero hasta bien les cae uno a ellos. ¿Por qué? Porque Dios está dando gracia, aunque el mensaje sea fuerte, por la humildad. Esto es tremendo. Hay iglesias, hermano, que no quiero juzgarlas, porque no quiero juzgar a nadie, pero hay iglesias que a uno cuando va a predicar, lo invitan a sentarse arriba en el altar, frente a todos. Y ellos tendrán su razón, pero el asunto, hermano, es que a mí no me gusta cuando yo voy a una iglesia y me dicen siéntese arriba. No me gusta, yo me siento con la gente, cuidando el corazón, hermano, porque eso ocurre. Como 2 veces he rechazado en 2 iglesias. Yo recuerdo en este momento 2 iglesias que me han dicho que suba porque tienen sillas ahí en el altar y la gente allá. Y yo digo, aquí me quedo mejor. Porque el corazón es engañoso, hermano. Es traidor. Puede llegar un dardo del enemigo y lo pueden derribar a uno. Entre más pequeños nos sintamos, más seguros vamos a estar. Aún la Biblia dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener, que pensemos de nosotros con cordura. No podemos estar pensando como si fuésemos los non plus ultra. Nosotros somos pequeños. Hermanos, si cuando los astronautas hacen tomas desde el espacio, la vez pasada escuchaba a un astronauta decir que se sentía pequeño de ver cómo se miraba el planeta Tierra, el mundo, a una distancia tan grande e insignificante, hermano. No se miran los edificios, no se miran nada, solo cuando se alejaron, entonces miraron qué pequeñitos somos nosotros realmente. Hermano, y que esa cosa tan pequeñita que Dios desde lo alto nos mirará quizá como hormigas, hermano, y que mire soberbia dentro de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Seamos humildes, hermano. Cuando Dios nos dé privilegios, no nos inflemos. No nos inflemos. Se cuenta que uno de los campeones mundiales de tenis, cuando le entrevistaron, le preguntaron, ¿qué se siente haberle ganado al número 1? Porque él fue a la final con el número 1, con el campeón mundial. Y cuando él lo vence jugando tenis, ahora el número 1 era él. Y cuando lo entrevistan, le hacen la pregunta, ¿qué se siente haberle ganado al campeón mundial? Y él con humildad dijo algo como esto. ¿Qué se siente ganarle al número 1? Dijo él. Al mejor del mundo. O sea que él seguía reconociendo que aquel era el mejor, pero él ya tenía el título. Eso se llama humildad. Pero hay gente, hermano, de que se infla rápido. No me vaya a decir que a usted no les ha pasado. Levante la mano los que alguna vez han sido soberbios. Vamos a ver si van a pecar de mentirosos ahorita algunos. Levanten la mano los que han sido soberbios alguna vez. Reconózcalo, hermano. No han sido soberbios nunca. ¿Cuántos han sido soberbios alguna vez? Levanten la mano. Tengo humildad para levantar la mano. ¿Verdad? Ya se animó. No quería, ¿verdad? Es que cuesta reconocer nuestra condición de débiles. Hermano, yo eché de ver que yo tenía que cambiar la soberbia en mi corazón, porque cuando andaba con dinero y la bolsa llena, hermano, y llegaba a un restaurante, hasta apurando al mesero que me
atienda rápido, esto y lo otro, delicado, hermano. Pero cuando he llegado sin pisto, solo con al ras, ¿verdad? Para pagar uno calcula, ¿verdad? Hasta quiere caerle bien uno al mesero por si le sale mal la cuenta, que el mesero lo ayude ahí a uno en algo. Hermano, pero la soberbia lo visita a uno a veces. Pero no tenemos que abrir la puerta, hermano. No se necesita tener millones para entrar en soberbia. No se necesita tener grandes puestos empresariales para entrar en soberbia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Fíjese de que en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 71, el salmista declara algo que a mí me llama la atención, porque es como una inyección para que aprendamos a ser humildes. Salmo 119, verso 71, dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Diga conmigo, bueno me es. Ay, hermano, está como que sin fuerza. Diga conmigo, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Hermanos, cuando nosotros hemos sido humillados, entendemos que somos frágiles, que somos débiles, que somos vulnerables. Y cuando Dios nos da un nivel alto, entonces nos recordamos. El salmista dijo esto y esto me impresiona porque aún hay mucha pobreza y adversidad y cosas terribles, pero es porque hay demasiada soberbia en los corazones de la gente. A veces Dios lo humilla a uno y lo procesa con eso. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Yo recuerdo que una vez un pastor me dijo que yo iba a predicar en su iglesia. Me invita, hermano. Y cuando estoy ahí, resulta que llega una hermana en Cristo, ilustre la hermana. Entonces le dieron ahí el tiempo de la predicación. Me hice el disimulado, sonriendo, pero por dentro soberbio. Me fui para la casa. Estando allá, hermano, era una vigilia. Y estando allá en la casa, quiero prender el televisor a divagarme, pero Dios me inquietó que me devolviera para la reunión. Oiga eso, Dios me hizo que me regresara. Y no tenía paz hasta que me regresé. Entonces me volví. Y aprendí que cuando llegamos a la casa de Dios, lleguemos a buscar su presencia y no el púlpito. Porque si a Dios le place que otro predique, mi amado y mi amada, pues que Dios use a quien Él quiera usar. Pero, bueno, me fue haber sido humillado. Ahora no me interesa, hermano, si predica otro. El asunto es que hay una necesidad de ser procesado muchas veces. Ahora, entiendo cuando Dios me ha enviado y entiendo que Dios me ha dado una responsabilidad. Ahora, no peleo púlpitos, no peleo púlpitos. También tengo el cuidado, hermano, de que el Señor a uno le da privilegios y hay gente que a veces se los quiere arrebatar a uno, ¿verdad? Pero que Dios no los ha llamado a ellos. Y uno lo puede sentir en el espíritu, uno lo puede sentir en el alma, que Dios a uno lo ha comisionado para algo y que de repente hay gente que por soberbia lo que quiere es lucirse. Ahora, Levítico capítulo 26, verso 19. Me voy acercando al final. Vamos a leerlo hasta el verso 21. Porque aquí habla que Dios quiere quebrantar la soberbia del orgullo. O sea que aquí yo logro ver algo importante. Dentro del orgullo está la soberbia. Vea qué terrible. O sea que el orgullo viene siendo como una semilla, que el fruto que lleva es la misma soberbia. Porque aquí dice en Levítico 26, 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Oiga qué tremendo. O sea que dentro del orgullo ahí está la soberbia. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. No cierre su Biblia. ¿Ha visto gente que ora a Dios y Dios no le responde? Tiene cielo como hierro. Hay gente que siembra y nunca cosecha. Tiene tierra como bronce. La semilla no es recibida.
Pero ese es un problema por la soberbia. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Es decir que cuando alguien no quiere oír a Dios es soberbia. Y a mí me llamó la atención cómo la gente que no quiere oír a Dios, aunque aparenten ser humildes, hay gente que lo que tiene es un engaño de orgullo que les hace pensar que no necesitan de Dios. Hermano, la gente que no vino a la reunión de hoy sintieron que no necesitaban oír un mensaje de parte de Dios. Sintieron que en la Biblia no hay algo que a ellos les edifique. Hermanos, no lo dijeron, pero lo sintieron y se manifestó en la acción de no congregarse. Eso es soberbia. Y aquí usted puede ver que habla de los que andan en oposición y que no quieren oírle. Entonces, hermano, la consecuencia es cielos de hierro, tierra de bronce. Que Dios nos libre de eso. Diga conmigo que Dios nos libre. Más fuerte, que Dios nos libre. Diga conmigo, yo voy a oír la voz de Dios. Yo voy a oír su palabra. Yo voy a recibir su mensaje. Por eso dice la Biblia que desechemos toda malicia y abundancia de, creo que dice de inmundicia. Voy a buscar ese pasaje. Desechando, dice. Habla de la palabra implantada. Vamos a ver si encontramos eso. Dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Tal vez me ayuda a uno de ustedes a buscar ahí ese verso, la cual puede salvar vuestras almas, dice la Biblia. Aquí está. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando la gente no recibe la palabra es porque no son humildes, es decir, son soberbios, creen que se la saben todas. Pero presto mucha atención como hay gente que creen conocer la Biblia, hermano. Y lo digo con humildad, he sido un discípulo de Jesucristo por varios años. Entonces el Señor me ha enseñado algo ya. Pero yo veo algunos que medio conocen ahí, hermano, y tuercen toda la Biblia y hablan cosas que no, hermano. Pero se les mira la soberbia con la que quieren hablar. ¿Cuántos están conmigo en el mensaje? ¿Usted cree que lo que hoy se está predicando le servirá a su vida? Si usted considera que aquí se está hablando palabra de vida, entonces cuando usted venga, ponga toda su atención a Dios, preste toda su atención a Dios. Amén. Vea qué tremendo. La soberbia de Nabucodonosor, usted se recuerda cómo él habló diciendo que la gran Babilonia que él edificó para casa real con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad. Y la Biblia dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando llegó una voz del cielo que le dijo: rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor se infló de soberbia, y resulta que terminó como animal. Dios lo juzgó drásticamente y perdió los privilegios de rey. Cuando se humilló nuevamente, en una oportunidad que tuvo, Dios le volvió a dar la dignidad que antes tenía. Herodes también, la Biblia lo menciona en el libro de los Hechos, capítulo 12. Dice que vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó, dice en Hechos 12 del 21 al 24. Pero en el libro
de los Hechos, en la versión del lenguaje sencillo, dice que el día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono, y luego, lleno de orgullo, les habló. Y la gente empezó a decir que voz de Dios y no de hombre, y no le dio la gloria a Dios. Entonces Dios lo hirió por medio de un ángel. Y la Biblia dice que expiró comido de gusanos. Ponga atención a esto. Comido de gusanos. Significa de que Dios humilla hasta ese nivel a la gente cuando se llegan a ensoberbecer. Qué delicado es esto. Hay que ver qué pasa en los corazones de aquellos que cuando tienen heridas a veces supuran gusanos. Hay que revisar si no es que hay soberbia en ellos, porque este hombre, la soberbia lo hizo que terminara entre gusanos. Ahora, después de que dice esto en el verso 24, porque yo le leí del 21 al 23, o más bien le hice una reseña, ¿verdad? Porque si usted lo lee, ¿cuántos lo tienen? ¿Cuántos tienen Hechos capítulo 12, verso 21? Lo vamos a leer hasta el 23 y luego usted va a ver el cambio que hace Dios cuando después amplía el verso 24. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pero dice el siguiente verso, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sabe qué significa eso? Que pueden haber muchos soberbios, pero la palabra de Dios no se detiene. Pueden haber hombres que no le quieran dar la gloria a Dios, pero la palabra de Dios seguirá creciendo y multiplicándose. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios seguirá alcanzando a mucha gente. Tremendo. Finalizamos con Malaquías capítulo 4 del verso 1 y verso 2. Hoy el Señor nos ha traído un mensaje que para algunos puede ser preventivo, para otros puede ser correctivo, pero el Señor nos está hablando que la soberbia Él la aborrece. Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Hay gente que se atreve a decirle a algunos empresarios que no tuvieron formación académica, algunos se atreven a decirles ignorantes, con dinero, pero ellos son humildes y Dios le plació bendecirlos y los puso al frente de grandes compañías. Entonces Dios es el que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Malaquías capítulo 4, verso 1 y verso 2, dice la Escritura, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Hoy el Señor nos ha hablado de ser humildes. Hoy el Señor nos ha ministrado su palabra para que entendamos que la soberbia Él la aborrece. Hoy es un buen momento para pedirle perdón a Dios por la altivez, por lo que se ha hecho mal, por lo que le ha desagradado y nosotros lo sabemos muy bien. Si hemos humillado a alguien, si hemos hablado con arrogancia, si los títulos se nos han venido a la cabeza, si ya estamos viendo con ojos altivos al hermano humilde o aún al familiar humilde, si ya estamos siendo como aquel que mira sobre el hombro al que tiene poco, déjeme decirle que siempre habrá alguien más grande que nosotros y más pequeño que nosotros.
pero sobre todos está Dios. Siempre tendremos a alguien que esté arriba y alguien que esté abajo, pero a todos Dios nos está revisando el corazón si en nuestra condición no estamos siendo soberbios. Vamos a orar y decirle al Señor que nos libre de ese pecado. Porque aún hay gente que aparenta humildad, pero en realidad son soberbios. Dicen tengo pena y lo que tienen es soberbia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo mismo me pongo en tus manos, pidiéndote perdón, porque delante de ti nadie se puede justificar. Todos hemos pecado, pero todos somos tus discípulos, todos somos tus hijos, los que hemos reconocido a Jesús y le hemos creído, le hemos confiado nuestra alma. Padre eterno, en esta reunión, yo mismo, Padre, te pido perdón si he sido soberbio, aún con los hermanos que hoy me escuchan aquí en la reunión, aún si he sido soberbio con mis hijos, con mi esposa. En el nombre de Jesús yo te pido perdón. Perdónanos, Padre, lo que hemos hecho que no te ha agradado. En el nombre de Jesús queremos tener un concepto conforme a tu voluntad de nosotros y no según el estándar del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Padre eterno. Límpianos de toda soberbia y de toda altivez, porque tú eres el que nos ha levantado, Señor, del polvo de la tierra. Eres tú, Señor, el que nos ha dado el privilegio de ser llamados cristianos, de llevar ese nombre, Señor, tuyo en nosotros. Perdónanos en el nombre de Jesús, aún si hemos sido soberbios, juzgando a nuestros hermanos más débiles en la fe. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, todo género de soberbia que tú veas en nosotros. Espíritu Santo, toma el control de nuestros corazones. Saca de este lugar, Padre, todo estorbo. Si hemos abierto nuestro corazón para ser contaminados, queremos ser libres. Y tú has dicho, Señor, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy nos has dado, Señor, el conocimiento de tu palabra para ser libres. Y pedimos que tu mano poderosa trabaje en favor nuestro y nos liberte el corazón. En el nombre poderoso del Señor Jesús, lo creemos y lo recibimos. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús.